Esta es la historia de un niño enfermo, tan enfermo que en lugar de jugar, aprendió a devorar libros para soportar la condena de pasar la vida en la cama. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Manuel Gutiérrez Aragón, un grandísimo director de cine, y con su libro de memorias, Vida y Maravillas. Se trata de un recorrido por la historia y la cultura españolas desde las luchas estudiantiles de los 60 hasta el presente, todo bajo el prisma de su ojo genial. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Señor Gutiérrez Aragón. Pase. Hola, ¿qué tal, Manolo? Ay, qué maravilla, las máscaras y las estatuas africanas que citas en tu libro. Aquí ya has estado. Sí, pero no después de leer tu libro. Oye, vaya librería. Estoy viendo a Shakespeare, a Kafka, veo Goya, que es nuestra pasión común, lo sé, ¿verdad? Bueno, hay muchos libros de Goya, entre ellos alguno tuyo. Y por supuesto a Goya siempre se vuelve. Yo pienso que hay una serie de en esos que son retratos de mujeres, que era un fantástico retratista de mujeres. A mí siempre me han llamado mucho la atención los sombreros que llevan las mujeres. Sí. Pero hay Ramón Gaya, hay Bacon, hay El Prado. Bueno, aquí está toda la historia. ¿Y te deshaces de muchos libros? Bueno, más que deshacerme de muchos libros, a veces hago eso que contaba Azcona, que era que por cada libro que entra, tú tienes que sacar otro, ¿no? Bueno, yo lo he intentado hacer, y al final es como abandonar el perro, eso que ahora se está tan mal visto, y es que vuelves con el libro a casa y otro más. Oye, como estamos hablando de tu vida y de tu vida que has dejado escrita en este libro maravilloso, estamos en tu casa, que es tu vida. Estamos rodeados de tus máscaras, de tus libros, de tus premios, aunque los tienes ahí un poquito escondidos en una estantería un poco íntima. Sí, la vanidad conviene tenerla un poquito discreta. Sí. ¿Por qué me has traído a tu casa? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué es tu casa? ¿Es tu estudio? Bueno, ¿es tu lugar de trabajo? Primero, yo tengo varias casas, ¿no? Cuando me canso mucho de una y busco inspiración, me voy a otra, al Escorial, ¿no? Que me gusta mucho. Porque yo desde pequeño ya tenía varias casas. Eso no lo cuento en el libro. Se lo estamos contando ahora a los oyentes del podcast. Vale. Yo como era el primer nieto, pues tenía mi propia casa de mis padres. Sí. Pero cuando empezaron a llegar más hermanos, a veces me iba a estudiar a casa de una tía. Y ya me quedaba allí muchas veces a cenar y a dormir. Y entonces allí tenía mis libros y allí empecé a tener los primeros libros de ficción. Entonces vivía en casa con mis padres y mis hermanos, pero también vivía con una tía en la que yo estaba solo y gozaba de tranquilidad para poder estudiar y para poder leer. Pero como también a veces me aburría de estar con la tía y con los padres, yo tenía una abuela, la abuela que es así, sale en el libro, ¿no? Una abuela que tenía un almacén de coloniales, que sí, en una época bacalao, muy marcada por la escasez, mantequilla, ¿no? Y entonces claro. Yo me iba también a vivir a veces 2 o 3 días a casa de la abuela. Todo esto que hablo estaba con portales pegados unos a otros, claro. O sea que era un cambio de vida en una ciudad pequeña que solo tenía que cruzar la calle para cambiar de casa, ¿no? Hablamos de Torrelavega, claro. Hablamos de Torrelavega. Tu lugar en Cantabria, y en alguna de esas casas es donde cuando enfermaste de los pulmones, entonces me quedé en casa de una tía. Te tuviste que quedar aislado. Ahí me quedé aislado porque ahí ya no podían venir ni hermanos, ni primos, ni nada, solo mayores, por el temor al contagio. Imagínense ustedes un niño tendido en una cama, rodeado de la atención de familiares, visitantes y sirvientas. El niño tiene una mancha en el pulmón y necesita cuidados. Entre las atenciones y los regalos que recibe, sin más mérito que su acatamiento a los médicos y a las medicinas que le suministran con la escrupulosidad de un rito, entre esos mimos y distracciones, pues están los cuentos que le cuentan, los que lee
en las interminables páginas del Tesoro de la Juventud, y finalmente los que él mismo se inventa para pasar el rato. Como no puede ir al cine, las películas le son contadas de palabra. El enfermo debe poner las imágenes que surjan de su cerebro. El niño se ha convertido en un artista de la enfermedad, la moldea a su gusto, la hace expresiva, la utiliza como palanca para mover el mundo que le rodea. Y ahí te hiciste lector, lo cuentas en este libro. Sí. Empezaste con libros de aventuras. ¿Cómo fue ese proceso de estar condenado en la cama y convertirte en lector? Bueno, qué remedio, ¿no? O sea, si querías entretenerte, pues tenías que leer. Entonces yo devoraba libros. También es verdad que había una ley no escrita, sobre todo las enciclopedias, que eran estupendas, las enciclopedias infantiles de entonces, que yo tenía que devolver un libro para que me dieran el otro, ¿no? O sea, que tenía que, por así decirlo, tener que acabar uno hasta que llegaba otro. No almacenaba libros, como aquí, que están todos los libros almacenados. Venían de la biblioteca, ¿no? Bueno, venían de muchos sitios, sobre todo. Claro, los libros que leíamos en la posguerra eran sobre todo libros que se tenían de antes de la guerra. Eran libros estupendos, algunos expurgados, pero por ejemplo, El Tesoro de la Juventud, que era una enciclopedia fantástica, que tuvieron muchos niños, era una enciclopedia americana, británica, bueno, sobre todo americana, que tenía de todo, química, física, astronomía, cuentos, y además muchas ilustraciones, ¿no? Uh-huh. Ahí también... Pero en una época tan pobre y con tan poca cosa, sobre todo era una época, es que ahora la gente no se da cuenta que no era solo una cuestión de ricos y pobres, sino que no había donde elegir. Todo se nos daba hecho. Claro, el podías libro tener que te dinero llegara... para comer, pero el pan era uno y los libros era uno, no es como ahora que vas a una librería y aquello parece un supermercado. Bueno, allí había un libro. Sí, no podemos detenernos en todo, pero que sepan los oyentes que estamos hablando de una infancia, eso en Torrelavega y en Santander, bueno, Cantabria siempre, en la que había todas esas tías, había familiares de cubanos, entonces había unas primas legendarias desde Cuba. Es que entonces los ricos eran los cubanos. Sí. Yo se lo digo mucho ahora a los pobres cubanos. Os mandaban medias, os mandaban... Nos mandaban en las revistas, en la revista Bohemia, que era una revista muy bonita, de modas y de cotilleo habanero, pues nos mandaban cosas, porque en España no había nada. Entonces las medias de nylon venían camufladas dentro de una revista, venían por correo. Y también cuando llegaba alguno de Cuba, pues nos traía chocolate, plástico, los primeros plásticos. Todos los plásticos estaban muy buscados, los plásticos, ¿no? Era una cosa nueva y muy bonita, reluciente, transparente, ¿no? Y ahora siempre les digo, bueno, la vida da muchas vueltas y ahora somos nosotros los que tenemos que llevar cosas a Cuba, ¿no? Ya, y tanto. En esa infancia y en esa postración en la cama en la que aprendiste a devorar libros, te hiciste un poco cinéfilo también, porque estoy recordando las páginas en las que cuentas cómo tus tías, tus primas, las señoras que trabajaban en la casa venían y te contaban las películas que estaban proyectando en Torrelavega, ¿no? Luego ya pudiste empezar a verlas tú. Pero el cine enseguida te transmitió algo, sea por lo que te contaban como por lo que tú viste, diferente, ¿no? ¿Qué te transmitió el cine tan de niño? Bueno, era una ventana abierta al mundo, en un país que no había de nada, pues por lo que veías otras cosas que pasaban por ahí, era el cine, no había televisión, pues el cine, ¿no? A mí las primeras películas que yo vi, entre comillas, eran películas contadas, ¿no? Contadas por la muchacha y contadas por mi tía. A veces la misma película, pero contada de manera distinta, sí. ¿no? Es un aprendizaje raro ese, ¿no? Cuando tienes que imaginarte una película que no puedes ver porque no te dejan ir al cine porque estás en la cama y te tienes que imaginar la película, pero si te la cuentan dos veces, personas distintas, las imágenes que creas en la cabeza también son distintas. O sea, lo raro es que no me volviera loco del todo. Qué significativo, ¿no? Que escucharas una película, el relato que te hacían y que parecieran dos películas distintas, pero esa es la magia del cine, seguramente, ¿verdad? Hombre, lo que tenía también esa época, para todos, no solo para un niño como yo postrado en una cama, sino para todos, era una época muy oral, las historias se contaban, las historias, por ejemplo, que me contaba mi abuela cubana, eran historias orales, entonces la historia oral tiene un encanto que jamás puede tener una serie de televisión, ¿no? Porque te tienes que imaginar parte de la historia, la voz
también hace mucho, ¿no? Cuando te la cuentan. Y luego hay contadores. Tú vas en un autobús y puedes escuchar a un señor contar un crimen y no interesarte nada. En cambio, hay personas que cuentan una cosa anodina y lo cuentan tan bien, que te atrapan, ¿no? O sea que la forma de contar oral, que está un tanto olvidada, ¿no? Menos en los podcasts, ¿no? Yo pienso que en muchos aspectos es muy superior a la escrita o a la visual. Sí. Luego damos un salto a la adolescencia, yo creo, ahí es cuando descubres ya otra literatura, y voy a mencionar a Zorín, Baroja y Unamuno. Lo cuentas en tu libro. Un descubrimiento para ti, estos tres escritores. ¿Qué viste ahí? Es curioso porque hasta mucho más tarde yo no me di cuenta que muchas de las novelas, o algunas de las novelas que leí, pertenecían un poco a la misma época, ¿no? A los mismos años. El año 1903... o 1902, no sé ahora mismo, creo que era el 1903, fue fantástico para la literatura española porque aparecieron las primeras novelas importantes de Baroja, de Unamuno, de Azorín, ¿no? Todos un poco a la vez, ¿no? Y aquello cambió porque veníamos España venía de una novela decimonónica, más de Galdós, vamos, en una palabra. Entonces llegó la modernidad. Unamuno es la manera de escribir de Unamuno se parece mucho a los guionistas, ¿no? Es muy precisa, es muy concreta, no hay apenas descripciones, todo es chicha, ¿no? Y luego Baroja tenía un encanto impresionista que evidentemente ha sido siempre inimitable. Baroja es muy cinematográfico, pero sin embargo sus novelas son difíciles de llevar al cine porque son un poco dispersas, no tienen un argumento muy definido, pero es muy, muy cinematográfico porque es muy elíptico. Me cuenta que es que tú ahora, algunas de las novelas de las que vamos a hablar o de las que leíamos entonces, eran muy largas y había mucha descripción y era un relato muy remansado, ¿no? Entonces el cine lo que más descubrió fue los cortes, ¿no? Es muy elíptico. Y ahora la novela ha aprendido muchísimo de eso. La novela moderna es muy elíptica, porque se ha aprendido de cine a dar saltos. La imagen en movimiento es en sí misma una metáfora de la verdad. El que el cuerpo se menee da credibilidad a lo que le vemos hacer. Lo que vemos existe. Lo que se mueve, vive. El sentido, cualquiera que sea este, se potencia con el movimiento. En el cine hay algo más que imagen y lenguaje, y es la presencia. Ella nos proporciona el sentido primordial de las personas y de lo que están haciendo. La presencia humana es esencial en la cinematografía. Se nos da claramente separada de las cosas y del lenguaje. La presencia fílmica es algo más que una copia del natural, aunque sea en su aspecto digital o por algún procedimiento de animación, y es independiente de las otras realidades. Qué bueno esta conjunción que tienes constantemente en tu libro entre la literatura y el cine, ¿no? Claro. Has establecido puentes desde el principio que se ven muy visibles, ¿no? Bueno, luego vienes a Madrid, te metes a estudiar filosofía, te va atrayendo el cine y logras entrar en la escuela del cine. Las prácticas no van muy bien, estoy resumiendo un poco, y los profesores dudan si aprobarte. Y hay un momento en que creo que es Berlanga que te define como Manolo, ¿qué Manolo? Ese que hace películas checoslovacas. ¿Cómo te sentaba porque las películas esa? Checoslovacas entonces eran unas películas muy raras. Por eso, ¿cómo te sentaba esa definición? Bueno, me parecía muy acertada, sí. Sí. Y efectivamente eran películas que eran distintas, y el cine checoslovaco entonces era un cine muy, muy moderno y muy, muy rompedor. Fíjate que venía todavía de un país comunista, ¿no? Pero sin embargo eran películas muy extrañas. Uh-huh. ¿Cómo te defines no eran tú? del realismo socialista, no eran realistas. ¿Cómo te defines tú como cineasta? Pues yo lo de checoslovaco no me disgusta, ¿no? Solo que ya no existe Checoslovaquia, existe Chequia y Eslovaquia, pero es verdad, yo también me siento, yo creo que Berlanga acertó. Bueno, no nos da tiempo aquí y yo os animo, oyentes, a repasar su cinematografía. Está salpicada a lo largo de todo el libro. Bueno, en el libro yo no hablo de todas las películas, seré muy pesado, ¿no? No, hablo de algunas. Está Habla Mudita. Sí, porque la primera es decisiva siempre en la vida de un cineasta, ¿no? Claro. Todos estamos invitados, que es la última. Sí. Quiero decir que yo, que las he visto creo todas... ¿Has visto todas? Yo no estoy muy seguro de haber visto todas.
Las tuyas, que no te gustan, ya lo dices en el libro. En realidad muy pocos cineastas vuelven a ver sus películas. Eso no es bueno, porque te quedas atrapado por, esto debía haber sido así, debía ser así. O sea, lo mejor es olvidarlo. Yo a veces incluso hago un ejercicio de olvido. Tan importante como la memoria y el recuerdo es el olvido. Bueno, un olvido selectivo. No le hagáis caso, oyentes. Yo os recomiendo revisar algunas películas suyas como La camada negra, Habla mudita, incluso Todos estamos invitados, que es la última. Hay un abanico enorme y muy vigente, ¿no? Y aunque él os diga lo contrario, yo os lo recomiendo. Has mencionado la cuestión del comunismo, creo que lo has mencionado o está en el libro. Te haces miembro del Partido Comunista y me llama mucho la atención que en el libro hay varios viajes y vas y vuelves en torno a ese tema. Hay un momento en que viajas a China a ver cómo es la revolución cultural. Más tarde hay momentos en que viajas a Cuba, más tarde a la Unión Soviética, y siempre está esa reflexión de la decepción que supuso, pues el devenir del comunismo. ¿Qué te ha quedado de todo ello? ¿Te queda alguna fe en alguna ideología? Bueno, las grandes construcciones ideológicas terminaron. O sea, seguramente mayo del 68, en los años 60, las grandes construcciones ideológicas quebraron, ¿no? El comunismo soviético no funcionaba, sobre todo la parte económica, ¿no? Había falta de libertades, pero todavía existían las revoluciones del tercer mundo, y eso sí, ¿no? Porque eran románticas, emocionales, y era la liberación de la opresión imperialista. O sea que eso sigue, ¿no? Lo que pasa es que todo se descoyuntó. Evidentemente ya el mundo no estaba ordenado de una sola manera, sino de muchas maneras, ¿no? Y había que elegir. Volvió una cierta acracia, algunos valores morales cayeron. Al final resulta que en vez de ser las grandes construcciones como el marxismo, el fascismo, ¿no? O el catolicismo, que todo lo explica, pues había filósofos considerados más blandos, menores, los de la escuela de Frankfurt, que al final fueron los que más o menos han creado la vida que estamos viviendo ahora, ¿no? La libertad sexual, que era una cosa importante. En el Partido Comunista no se admitían homosexuales, por ejemplo, ¿no? Tú fíjate. Y por supuesto, si alguien fumaba porros, le echaban, ¿no? Entonces vino la tolerancia entre las drogas, y la transformación de las costumbres sexuales. Los años 60 y 70 fueron mucho más importantes de lo que parece, y fueron el final de las grandes ideologías. Por lo tanto, cuando yo fui a Cuba o a China o a la Unión Soviética, pues tampoco me caí de ningún caballo, ¿no? Ya sabía lo que había, ¿no? ¿Y te queda alguna fe? Hay que tener en cuenta que es que en España nuestra militancia comunista era muy crítica, no había otra cosa, éramos sobre todo antifranquistas, antifascistas, íbamos contra la dictadura. Pero entonces Tamás me lo dice muy bien, dice, más que ser comunistas éramos del PC, que es distinto, ¿no? Que era un partido que luego ya se vio que había gente muy, muy diversa. Algunos se fueron a la socialdemocracia, otros se hicieron demócratas cristianos, pocos quedaron en el comunismo puro y duro. E insisto, ¿te queda alguna fe en alguna ideología? En una ideología, no, en una ideología no digo totalitaria, pero totalizadora no, ninguna. En la democracia, ahora que... Por supuesto, porque por exclusión el mejor régimen político es la democracia, no, aunque sea por exclusión. La democracia tiene siempre una cosa muy buena, y es que tiene una puerta de salida, ¿no? Cuando algo falla, pues te sales y buscas otra cosa. Bueno, me ha gustado mucho este capítulo en el que pones un actor a cada presidente y, por ejemplo, ves a Felipe González como un Marlon Brando en lo bueno y en lo malo, a Aznar en el papel del padre de la novia, a Zapatero como un Jim Carrey, eso me ha encantado, a Rajoy en el papel de peluquero y a Sánchez como un secundario de telenovela venezolana. Bueno, hemos ido claramente a peor. No, todos los políticos siempre han sido unos actores, a veces buenos, a veces malos, ¿no? Julio César debía ser un excelente actor. Bueno, lo más importante es, quizá el prototipo sea Felipe González, que es un actor de método. El actor de método siempre tiene que creerse lo que hace, ¿no? Haga el papel que haga, claro. Aunque haga de malo, tiene que pensar que lo que hace lo hace por las razones que necesita tener en ese momento, ¿no? Entonces, o sea que no es exactamente mentir,
sino creerte lo que dices haciendo antes un ejercicio para creértelo, ¿no? Y eso es una cosa muy de Felipe González. A los demás seguramente no les sale tan bien. Porque Felipe tuvo que hacer muchas cosas, y antes de hacerlas tenía que creérselas, porque si no, no transmitía, igual que los actores. Los actores tienen que transmitir verdad, que aquello que hacen y dicen es verdad, no que están haciendo no que están haciendo de cartero o de criminal o de guerrillero en la selva, sino que tienes que transmitir que aquello, una dosis de verosimilitud, ¿no? Sí. Entonces hay políticos que no te los crees porque no han hecho bien sus ejercicios. Y, por ejemplo, a Trump, ¿con quién le asociarías? ¿Crees que él se cree lo que dice? ¿Que es un actor también en la credibilidad que transmite de lo que dice? ¿O cómo lo definirías desde el punto de vista cinematográfico? Bueno, es un actor seguramente de comedia de cine mudo. Para que Ojalá. habla. Entonces, todos estos han descubierto que cuanto más disparate dicen, pues más atrae, ¿no? O sea que la gente ya sabe que lo que dice no es verdad y cuando lo dice también, ¿no? Pero sin embargo, lo que dice es muy, muy espectacular y es muy atractivo, ¿no? Cuando algún político español dice que España ahora es un estado policial, ni se lo cree quien se lo dice, ni se lo cree la gente, pero hacen como que se lo creen, como en el cine. Bueno, ahí estamos posiblemente ante un cambio de paradigma, ¿no? En la política. Un cambio de paradigma, no para bien, pero todo es ejercitarse y saber que es una gran comedia, ¿no? El que lo dice y el que lo oye. ¿Cómo evalúas? Tu libro es un repaso de la historia cultural española. Has mencionado el antifranquismo, que yo creo que fue un gran músculo desarrolló un gran músculo de creación. ¿Cómo defines el momento actual de la creación literaria, cinematográfica en España? Bueno, en España últimamente ha aparecido un fenómeno que quizás sea el más interesante, de cierta manera el más revolucionario, que es la creación en el cine, la creación femenina, ¿no? Las directoras mujeres. En la literatura quizá eso se haya notado menos, porque ya existíais bastantes mujeres escritoras, más o menos valoradas, pero existían, ¿no? Pero en el cine, desde luego, el fenómeno más curioso o más interesante es la irrupción de la mujer, porque no es verdad que todos hagamos el mismo cine, hombres y mujeres, no, porque y hay una razón, y es que las mujeres tienen conciencia de hacer un cine de mujeres, ¿no? Visto por mujeres. O sea, eso es muy importante. Cuando haces algo, tomes conciencia de lo que estás haciendo desde un punto de vista determinado. Y ellas, en general, por no decir todas, adoptan un punto de vista decididamente crítico y femenino, ¿no? Eso, bueno, ahora muchas de las películas que funcionan, cuando digo funcionan, son películas, por una parte son buenas o van a los festivales y los ganan además, y por otra parte son aceptadas por el público, pues están hechos por mujeres. Eso es un fenómeno nuevo, y quizá el más rompedor del cine de los últimos tiempos. En la literatura yo eso quizá pues lo noto menos, porque ya ese proceso viene de antes. Bueno, vamos ya con tus recomendaciones. Me ha llamado mucho la atención que lo primero que me has mencionado es un clásico, La montaña mágica de Thomas Mann. ¿Por qué nos traes este libro? Lo traigo sobre todo porque es el centenario de Thomas Mann, ¿no? El centenario de la montaña mágica. Entonces, siempre es un libro al que se vuelve muchas veces, que alguna vez en la vida hay que leerlo, porque es muy largo. Claro, todavía es una época en que todavía no se ha descubierto esto que digo yo del montaje, ¿no? Entonces, la montaña mágica no tiene elipsis, ¿no? Ni las novelas de Galdós, por ejemplo, claro, ¿no? Que ahora la gente las lee, le pueden gustar, pero nota que son muy largas, claro, y que se repiten mucho. Y Thomas Mann, además, era consciente de eso y decía, no, yo repito mucho las ideas, ¿no? Para que se enteren. Entonces, la montaña mágica hay que hacer un esfuerzo para leerla, y lo he traído porque es su centenario. Se publicó en el 24 y estamos dentro del 24, y un siglo después pues sigue estando ahí y sigue siendo, sobre todo para mí, yo creo que es el final de una gran época de la novela, ¿no? De las novelas de Dickens, de Tolstói, entre nosotros de Galdós, de unas novelas clásicas, heredadas del 19, y que eran también muy totalizantes, hablaban de todo y de muchas maneras. ¿Esta en concreto qué te transmite?
Bueno, la montaña mágica sigue siendo un encantamiento especial, como dice el propio título de mágico, porque se trata de algo para mí muy atractivo, ¿no? Unas personas atrapadas en una montaña y que no consiguen irse de allí, porque se pueden ir cuando quieran, ¿no? Pero hay algo allá arriba, el aire, lo que hablan, lo que dicen, estar por encima de las nubes, estar por encima del resto de los mortales, que les hace seguir allí y no poder irse nunca, ¿no? Hasta que estalla la guerra y se tienen que ir. Y luego, eso por un lado. Y luego, a mí me gusta muchísimo este invento de Thomas Mann de un personaje principal, que es Hans Castor, que es un jovencito que está aprendiendo lo que es el mundo. Es una novela de iniciación y tiene dos personajes que de alguna manera, el bueno y el malo, que le hablan, ¿no? Entonces cada uno intenta llevarle para su lado, ¿no? El ángel y el diablo sería entre nosotros, y allí es entre una persona que le habla del renacimiento, de la luz, de la democracia, y otro oscuro que le lleva hacia las partes, digamos, más tremendas y terribles y dramáticas del alma humana, ¿no? Entonces esa lucha por el personaje de Hans Castor a mí me parece que es el encantamiento de la magia de la montaña mágica, ¿no? Es una traducción nueva, cuando digo nueva, tiene ya unos años, ¿no? Pero que es muy interesante porque la que leímos era otra y ahora es una traducción de Isabel García Adánez que ha hecho una traducción nueva y completa de la montaña mágica, que es más recomendable que las que existen anteriores. Uh-huh. Vamos a un contemporáneo tuyo especialmente, que es José María Merino, Yo y yo en breve, que está en Alfaguara. ¿Qué nos cuentas de este libro? José María Merino, igual que Luis Mateo Díez, son maestros del relato corto. Yo pienso que ellos lo que dominan es, más que la novela muy larga o el microrelato, es el relato en su forma, esta forma en que nada sobra y nada falta, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me interesa por eso casi todos los libros de relatos de Merino, y como este es el último, que se llama Yo y yo en breve, pues ahí se nota también que Merino es un gran contador de cuentos oral, ya que estábamos en la literatura oral. Y yo me acuerdo cuando yo soy amigo de Merino desde hace muchos años. Entonces había novelas, como las novelas eran pocas, a veces, pues, sobre todo las de misterio, Merino no la contaba, ¿no? Era mucho mejor cuando la contaba Merino que cuando leemos la novela. Entonces él es un gran orador de relatos. Y ahí está. Uh-huh. Luego nos vamos a Guatemala porque el otro día me comentabas vamos a hablar de Eduardo Halfon, y decías, cualquier día le dan el Nobel y no nos hemos enterado, ¿no? El boxeador polaco, cuéntanos. Bueno, Eduardo Halfon es guatemalteco y judío, es una mezcla rara, residente por tiempo de su juventud en Estados Unidos. Entonces, es un fenómeno curioso que yo sigo desde sus principios. Yo creo que ahora ya tiene más lectores, ¿no? Y más seguidores. Pero a mí me recuerda un poco el fenómeno de Coexe, ¿no? Que tardó en aceptarse, pero se lo aceptó. Entonces yo creo que con Eduardo Halfon está pasando lo mismo, que empezó con... Sus novelas son muy breves, muy pequeñitas, se leen enseguida, ¿no? En la tarde, en una noche, se leen. Siempre habla de lo mismo, su familia, Guatemala, una familia judía, en un sitio que no parece que no pega, ¿no? Y siempre habla de la familia, de los padres, y esta novela, El boxeador polaco, es de riesgo porque habla de un grupo judío en Guatemala que tiene un campamento, en fin, no voy a contar el pequeño relato. Yo apuesto por Eduardo Halfon, yo le recomiendo muchísimo, me alegro mucho de ser de los primeros que habló en su día, hace ya años, de Eduardo Halfon, porque yo creo que va a tener un recorrido muy importante en la literatura española. Uh-huh. Bueno, quien sí ha ganado el Nobel es Han Kang, quien sí lo ha ganado ya, Halfon, quién sabe si lo ganará. Han Kang, la surcoreana, La clase de griego. Querías también hablarnos de este libro. Bueno, yo leía a Han Kang antes de ser Nobel. Premio Nobel, no era muy conocida, porque es rara. Es, para decirlo en lenguaje académico, que no sé si un podcast lo admite, claro que es rara de cojones. Entonces, tiene un libro que me has leído, que es La vegetariana. Yo recomiendo
la clase de griego. ¿Y has leído La vegetariana? Sí. Pero es fantástico. Sí, pues yo lo ¿Pero leí te antes gusta de... más la clase de griego? Bueno, me parece más recomendable porque también, igual es un poco como de Eduardo Alfón, pues que una surcoreana, aparte que le den el premio Nobel, ¿no? Debe ser el primer surcoreano o surcoreana que le dan el premio Nobel. Desde luego es la primera mujer asiática a la que le dan el premio Nobel, ¿no? O sea, tiene su mérito. Y además no es muy conocida. Y además no, en fin, seguramente no tiene mucho tirón de lectura popular. Pero también es muy raro que sea una surcoreana en Corea estudiando griego antiguo. También son ganas de fastidiar, ¿no? Sí. Es una novela rara, curiosa, muy atractiva, sin demasiado relato, que no se podría resumir, ¿no? Entonces, el encanto de Hans Kang es eso, es que muy, muy adictiva, o te gusta o no te gusta. Desde el principio, si no te gusta, a lo mejor que lo dejes. Y si no, ya sigues porque no tiene un hilo conductor muy claro. Uh-huh. Y luego cambiamos de género porque quieres hablar también de Sánchez Ron y el canon oculto, libro de ciencia. Las historias científicas a veces tienen una gracia y un misterio y un interés, como puede tener un relato de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues Sánchez Ron nos cuenta la historia de la vacuna, el descubrimiento de la vacuna, como un vaquero en Gran Bretaña ordenando una vaca que tenía... que estaba tenía una viruela especial, se le contagió, pero poco. O sea, se vacunó con una vaca, por eso lo de vacuna, ¿no? Y todos los demás se enfermaron de viruela, que entonces era una enfermedad muy mala, mortal, y él no, porque estaba vacunado por la viruela de la vaca, ¿no? Bueno, pues esto del vaquero que ordeñando ahí la vaca se vacunó de la vacuna, pues es una historia muy, muy interesante. El canon oculto cuenta muchas historias de científicos, de comienzos de científicos, y es un libro que se lee. No hace falta leérselo entero, ¿no? Porque es muy gordo, además, ¿no? Ya veo, que pesa lo suyo. Puedes leer trozos de uno y de otro. Son historias breves de científicos de todas las épocas, ¿no? Además, tu padre era veterinario y en tu libro, vuelvo a él, cuentas muchos paseos que te dio tu padre yendo a curar toros y vacas y bueno, todo lo que aprendiste en esos viajes. Mi padre era veterinario de una región muy, muy grande en Cantabria, ¿no? Que iba de Torlavega hasta el mar y luego hasta la montaña. Entonces, ya no, ahora todo está más parcelado. Entonces, a mí me contaron muchos ganaderos y campesinos, contaban historias casi siempre de misterio, de fantasmas. O sea, la gente del campo es muy aficionada a historias de fantasmas. Bueno, era una mezcla entre el realismo más tremendo, que era el de la vida cotidiana campesina en Cantabria, y las historias de fantasmas que contaban por la noche. Claro, ahora entendemos por qué haces las películas que has hecho, ¿no? Y bien. Luego las novelas. Sí. Bueno, nos quedamos con todas tus recomendaciones. Vamos a escuchar también las que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat, coordinador de Babelia. Uno de los trabajos de alguien como yo es abrir sobres con libros. Muchos libros, muchos sobres y muchos libros que no te van a interesar. A veces pasa, que uno que no esperabas te puede interesar mucho. Y es lo que me ha ocurrido con 1964 de David G. Torres. No conozco a su autor, pero me pasaría la vida dialogando con él y con el libro. En el libro aparece el lavabo de Duchamp y las réplicas que se hicieron de él. Se habla mucho de la guitarra que Pete Townshend de los Who destrozaba en sus primeros conciertos, de escándalos con el nuevo arte norteamericano en la Bienal de Venecia, de las sopas de Warhol o de los gritos de Yoko Ono de ese año. Su tesis, la tesis del libro, es que en 1964 cambió la cultura, que se convirtió en espectáculo. Y eso, que había intuido, ahora lo entiendo, y esa es la principal virtud de uno de los mejores ensayos en lengua española que he leído en los últimos tiempos. Bueno, y ahora sí vamos a despedirnos con un poema. Manolo, me gusta siempre que elijáis un poema. Tú citas mucho a Gil de Viedma, citas a Claudio Rodríguez. Creo que has elegido algo para cerrar esta conversación. Claudio Rodríguez es un poeta fantástico, que se puede leer en cualquier época y en cualquier edad y siempre te gusta. Esto se llama Lo que no se marchita. Es un poema sobre niños de Claudio Rodríguez, al que yo veía hace muchos años en el Premio Cervantes.
y voy a leer pues algún trozo de la mitad. Estos niños que al cielo llaman cielo, porque es muy alto, y que al sueño lo han visto azul celeste, con lunares blancos, y bailar con un ratón entre los muebles generosos y horribles de la infancia, y misteriosos. Ahí, en la pata de esa mesa, queda la ilusión. Hoy recuerdo. Y en el respaldo de esa silla, un nido cálido y cruel. Y en ese armario, el resplandor del miedo, cuando al abrirlo nunca se sabe si hay avispas o si hay miel, ropa o el cielo limpio de la ropa. Estos niños que rompen el dinero como si fueran cáscaras de huevo y saben que los números no saltan a la comba porque tienen piernas flojas. Menos el 3 sí salta. Y saben cómo susurra la ceniza en los dientes del lobo. Muchas gracias. ¿Y ahora me firmas tu libro? Estaré encantado de hacerlo. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.